Vamos a adentrarnos a el mundo de la antropología, con un señor que mucho hizo y está haciendo. Él es asunceno, casado, me parece que es, nació en 1979, 79, es antropólogo y cuenta con una maestría en antropología por la Universidad de París 3 de Francia. Tuvo años de experiencia en investigación, en ciencias sociales, en equipos multidisciplinarios, en ciencias sociales también, y consultorías, colaborando como investigador y asesor de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales. Y fue autor de más de 50 publicaciones. Se destaca también un libro suyo para colegios, porque él es pedagogo, también docente, de nombre Antropología Social de Santillana del 2023. Así que vamos a recibir con un cálido aplauso a Marcelo Bogado. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día, Bruno. Un gusto estar aquí contigo para conversar de los temas nosotros, de tu interés. Nosotros queremos conversar contigo porque vos estudiaste mucho, te adentraste al mundo de los indígenas, ¿verdad? Al mundo, no sé si se dice así, porque yo no quiero ser peyorativo, sino te adentraste en ese mundo de los pueblos originarios. Y hay uno que sobresale, el mundo Nivaclé. Salió justamente en el suplemento cultural del domingo, salió una visión, una reflexión, un antes y un después de los Nivaclé aquí en nuestro país y en esta región del Plata, diríamos, ¿verdad? Porque todos estos, estos lugares, estos territorios pertenecían a nuestros pueblos originarios, hasta que en 1492 avanzan los españoles y bueno, hacen de las suyas con todos ellos en gran medida. Pero los Nivaclé, y me acuerdo de un montón de gente de la antropología que también, antes que el querido amigo Marcelo Bogado, estuvo incursionando en todo esto, ¿verdad? El caso de esta señora Branislava Susnik, por ejemplo, una de ellas, después una de esas personas, después, ¿cómo se llama este señor que estuvo invitado a Independencia y Vida? ¿Cómo se llama? Tienen ahí, claro, ídolo, Bartolomé Meliá, que mucho hizo, que trabajó con todos estos pueblos originarios, haciendo toda una cartografía de la situación de ellos. Ahí tenemos imágenes de Bartolomé Meliá, que estuvo también formando parte de este documental impresionante por los 200 años de la vida fundacional de Paraguay como nación, de 200 años. Entonces, eso fue en el 2011, hace 13 años, creo que 13 años o 14, sí, más o menos, Bartolomé Meliá. Y fue un jesuita, lingüista, antropólogo español con ciudadanía paraguaya. Y a ver, vamos a escuchar. Para los guaraní se mantuvo hasta el tiempo de Azara.
Azara todavía habla de la nación guaraní. Bueno, esa nación guaraní, ¿cuándo se ha formado? Unos dicen 2000 años atrás, unos ponen 2500. Los guaraníes se formaron a partir de grupos mucho más antiguos, a los cuales se los conoce como el tronco tupí. Bueno, esto era parte de un documental fabuloso que lo tienen que... Ahora hay tiempo, inclusive en esta Semana Santa, y bregando con todo lo que nos va a decir acá, asociando a todo lo que nos va a informar, decir, historiar Marcelo Bogado. ¿Por qué no también tener un tiempito para repasar esa obra que fue monumental por los 200 años de independencia de Paraguay, con la participación de gente de primerísimo nivel en distintas áreas? Y en el mundo de los pueblos originarios convocamos a Bartomeu Meliá, que ya no está entre nosotros. Bartomeu Meliá, corrijo. Bartomeu Meliá. Lamentablemente ya no está entre nosotros, un sabio, una persona fantástica. Bueno, y sabia también es esta persona invitada, Marcelo Bogado. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cuántos años tenés? ¿41 por ahí? Tengo 45 años, Bruno. 45. ¿Y cuándo empezó a atraerte la antropología? Y hay una cosa que nos pasa, creo que a todos en general, pero a los que somos interesados en las ciencias sociales generalmente nos interesan muchas cosas. En mi caso particular me interesaba la antropología ya desde la adolescencia, pero como no había acá la carrera en Paraguay, entonces me resigné a estudiar filosofía y después estuve pescando alguna beca y para estudiar a nivel de posgrado antropología, y ¿fuiste a Francia? así fue que fui a Francia. Bueno, la antropología, ¿qué es? Hay mucha gente que empieza a saber ahora de la antropología y nosotros queremos sumar más conocimiento sobre ella en este momento con Marcelo Bogado. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano desde una perspectiva integral, considerando sus características físicas, culturales y sociales. Su objetivo es comprender la diversidad humana a lo largo del tiempo y del espacio. ¿Es así? Así mismo. Bueno, sobre todo esa definición que leíste es sobre todo la que se maneja más bien en Estados Unidos, donde ellos dividen la parte, digamos, física, cultural, y también le meten ahí la arqueología como una rama, pero generalmente nosotros... Y acá nosotros en nuestras tierras, ¿cómo definiríamos a la antropología? Y el estudio de la cultura del ser humano. Pero hay una cuestión también que históricamente se asoció a la antropología con el estudio de los pueblos indígenas, cosa que hoy en día ya no es así. Hoy en día existen antropólogos que están estudiando las culturas en internet, por ejemplo, que también es un tema que a mí me interesa bastante, o las sociedades... A cualquiera, sí. Complejas. Hay mucha gente que está interesada por este tipo de estudios. Sí, pero en nuestro país, vos sabés que, Bruno, existe la particularidad que justamente se asocia la antropología con el estudio de los pueblos indígenas o con el trabajo con pueblos indígenas. En nuestro país hay mucha gente que trabaja con pueblos indígenas y dice soy antropólogo por el hecho de trabajar con pueblos indígenas. Eso es y eso muy no frecuente. Es así. Eso no es así. Y bueno... Gómez Perazo no fue un antropólogo. Gómez Perazo fue un gran antropólogo. Claro, fue uno de los primeros hace muchos años. No sé si uno de los primeros, pero se abocó de lleno a estudiar todo eso. Sí, bueno, él fue un hombre polifacético, ¿verdad? Grabó discos también. Sí, exactamente. Con los sonidos guturales y qué sé yo, con los sonidos de los pueblos indígenas. Y claro que fue polifacético, un artista, además, antropólogo. Contemporáneo mío fue, yo lo recuerdo mucho a él porque
fue uno de los primeros que incursionó en esto desde la generación nuestra, mía por lo menos. Y después ya todos estos nombrados, la Susnik, que estuvo muchos años acá, ella creo que es de qué zona original de qué zona de Europa. De Eslovenia. Eslovenia. Tengo amigos ahí en Eslovenia. Bueno, y ahora me entero que la habrás conocido, me imagino, a esta antropóloga que falleció, Marilyn Renfeld. Sí, así es, sí. ¿No sabés qué le pasó a esta señora? ¿Estaba enferma ella? Y vi noticias de que tuvo un problema pulmonar y falleció rápido. Rápido. Sí. Pero, ¿alguna vez hablaste con ella? ¿Intercambiaron algo? Sí, nos conocemos todos en el medio. Somos pocos. Somos pocos. Bueno, ¿quiénes son entonces si somos pocos? Y... ¿Quiénes más o menos son? Los que siguen con vida, digamos, por lo menos. Y somos aproximadamente 30 personas. Muy pocos somos. Los que nos dedicamos a esto. Sí, pero poco, pero sabios, ¿verdad? ¿Qué busca ¿Qué buscas vos, por ejemplo, en este mundo? A ver, ¿qué te inspira? ¿Qué te llama la atención? ¿Te llamó la atención? Te llamaron muchas cosas la atención, pero ahora, a esta altura de tu vida, 45 años, ¿qué buscas? ¿Qué anhelas encontrar, hallar, investigar? Y bueno, la antropología tiene como dos vertientes grandes, digamos, a grandes rasgos. Una es la investigación y otra, digamos, que es la acción. Y la parte de la acción está orientada sobre todo a comprender, para en base a lo que se comprende, buscar algún tipo de intervención que tenga un impacto. Entonces, yo particularmente me interesan las dos vertientes. Estuve varios años trabajando en el Ministerio de Salud en salud indígena. En ese tiempo, por ejemplo, estaba más volcado en la parte de intervención, que era de implementar la Política Nacional de Salud Indígena con enfoque intercultural, o sea, respetando las culturas indígenas. Y actualmente estoy tratando de incursionar en las dos vertientes. Zanardini también, no me puedo olvidar de Zanardini, que es un capo, ¿verdad? Sí, así es. ¿Vos tenés amistad con él? ¿Te Sí. acercaste a él alguna vez o no? Sí, nos conocemos, estamos en contacto. ¿Pero ustedes compiten entre ustedes o crean un clima de convivencia pacífica en pos de descubrir más cosas en el mundo de la antropología? Porque parece que lo que vos me decís, parece que como que compiten. Yo sé más que vos sabés más que yo. O no sé, ¿no es así? Yo particularmente, Bruno, no compito con nadie. Vos te adentras en lo tuyo. Yo pienso que uno tiene que siempre dedicarse a lo suyo. No, pero con la competencia es sana, porque eso nos obliga a ponernos a tiro, a investigar más, a qué sé yo, no sé. No te estoy hablando desde el punto de vista negativo, sino al contrario, desde el punto de vista positivo. Porque a veces en una mancomunión de acciones, como bien decías, me gusta la acción, se pueden lograr mejores cosas, ¿no te parece? Sí, así mismo es. Sí, ¿Y cómo está nuestro nivel antropológico o de antropología acá en Paraguay? Y sobre todo la parte de los pueblos originarios, la parte indígena, cómo se los trata a estos compatriotas, porque son nacidos en Paraguay, son compatriotas. Y yo creo que ahí hay muchas falencias, como que la gente descuida a esa gente, valga la redundancia, a esa gente originaria, que debe ser tratada muy especialmente y de otra manera. Al contrario, tiene que, a como se dan las cosas, tiene que ser elevada esa gente y no menoscabada. No sé, me parece a la distancia, yo hablo sin conocimiento, por cómo se muestra esto nomás. ¿Es así o no es así? Sí, es así mismo como decís. Por un lado, digamos que hay muchas cosas por hacer, pero también hay que reconocer que se han hecho avances en los últimos años. Estamos, digamos, que a medio camino. Y a medio camino de
Y a medio camino de... Llegar ahí al... ¿Cómo que se llama? Dar un paso y uno se cae a la barranca, o a medio camino de qué estamos. Y todo depende de cómo uno mira, ¿no? Claro, por eso. Porque si bien es cierto, hay muchas demandas que también seguramente son legítimas. Es cierto que también si uno se va a una comunidad indígena hoy en día, seguramente vas a ver muchas más cosas que veías hace 30 o 40 años atrás. Ves viviendas del MUP, ves que hay una escuela. ¿Vos conviviste con esas comunidades? ¿Estuviste ahí con ellos en algún lugar? No sé. Hablas aquí de los Nivaclé. ¿De dónde son los Nivaclé? ¿De qué parte del Chaco? Sí, yo prácticamente trabajé con todos los pueblos indígenas del país, sobre todo cuando estuve en salud indígena. ¿Cuántos pueblos son? Y 19 pueblos indígenas. 19. En el caso de los Nivaclé, ellos están en el Chaco Central, la zona del río Pilcomayo. Por cierto, ayer lanzamos nuestro libro sobre los Nivaclé. Sí, justamente. Y acá te traigo un ejemplar, Bruno. Te agradezco muchísimo, te agradezco. De esto íbamos a hablar, por eso lo invitamos justamente a ver aquí a Marcelo Bogado por el lanzamiento de este libro que es muy importante. Y bueno, ayer fue lanzado justamente. Muchas gracias y felicidades. Ayer lunes fue lanzado a las 11 de la mañana, estábamos acá en pleno programa y mientras Marcelo estaba exponiendo su libro, y esto fue en la biblioteca del Congreso Augusto Roa Bastos, y el libro es acerca de los antiguos y los nuevos, sería Nivaclé, ¿verdad? Se propuso brindar al lector una visión general sobre el pasado y el presente de los Nivaclés. ¿Nivaclés se dice? Sí, Nivaclés. Nivaclés. ¿El pueblo Nivaclé o el pueblo Nivaclés? No, el pueblo Nivaclé. Nivaclé, sí, sí. Singular. Sí, sí. Pero así. Si son muchos, son Nivaclés. Sí, así mismo. Bueno, dándole a conocer a estos de manera amena, o sea, la forma a la gente que fue allá a escuchar sobre el libro de Marcelo Bogado, la forma en la que vivían de manera tradicional, entre comillas, hasta hace relativamente poco tiempo, y cómo sus descendientes continuaron siendo Nivaclés en el siglo XXI. Continúan siendo Nivaclés ellos. ¿No llegó la actualización, la modernidad entre ellos? Sí, hay una cosa, Bruno, que justamente en nuestro país existe una concepción de que los indígenas actuales son nuestros ancestros. Hay mucha gente, muchos paraguayos que dicen eso. Al referirse a los pueblos indígenas dicen son nuestros ancestros. Y no es así. No, y justamente hay una cosa que hay que considerar, es que los pueblos indígenas, como cualquier otro pueblo del mundo, son sociedades contemporáneas. Y que así como un japonés o un alemán puede conservar algunos aspectos de su cultura tradicional, digamos, sin embargo también está en el mundo moderno, y es lo mismo lo que sucede con los pueblos indígenas. Y justamente eso es lo que tratamos de mostrar en el libro. Por eso es que tiene este título, Los Antiguos y los Nuevos, que son términos que usan los propios Nivaclés al referirse a sus antepasados. Dicen los antiguos y hacen... ¿Y cuál es esa diferencia? Ya que está mencionando eso, los antiguos y los nuevos, ¿cuál es la modernidad o la innovación que ellos dicen tener respecto a sus ancestros, también a sus, ¿cómo que se llama? A sus antepasados, ¿verdad? Sí, y justamente es la cuestión de que anteriormente... Muchas gracias por la dedicatoria, te agradezco mucho. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que en el pasado existía una forma de vida que hoy en día ya no se puede vivir. Anteriormente ellos tenían una forma de vida en la que recorrían periódicamente un territorio, y hoy en día existen comunidades que tienen unas tierras delimitadas, entonces ellos no pueden estar recorriendo como hacían en el pasado. Y también obviamente que existen necesidades que vienen con el mundo moderno, como adquirir bienes en la sociedad de consumo, comprar nafta,
saldo para bueno. el celular y hay que trabajar, hay que adaptarse a eso. Y bueno, ya sé, pero sí, por lógica, pero antes ellos deambulaban porque ellos cazaban, ¿verdad? Ellos eran un pueblo, fue un pueblo de caza, ¿cómo se dice eso? Sí, cazaban Sí, para caza-recolector, sí. recolector para conseguir sus víveres, para comer, para lo que sea, para nutrirse, es así. Entonces iban y cazaban. Y ahora no pueden salir de cierto metraje ahí instalado por el sistema de formateo de nuestra república. ¿Es más o menos así? Así mismo es, Bruno. Y bueno, esa es una situación que se da con todos los pueblos indígenas del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que también en gran medida se ven obligados a adaptarse al mundo moderno. Pero ¿sabes lo que yo no encuentro acá? Y te tiro, o sea, no encuentro, digo, tampoco investigo y jamás me voy a poner a la altura tuya, pero ni pretender, pero vos te vas, por ejemplo, a Estados Unidos o te vas a México y como parte del turismo, que se entienda bien, de conocer los modos, usos y costumbres de esas naciones, de esos países, te llevan a un pueblo indígena, donde vos ves trabajar a su gente, cómo habitan, cómo son sus casas, qué hacen. O sea, es como mirar en vivo una pantalla de televisión, porque no tenés una pantalla, sino tenés en vivo el pueblo, te sentás en una silleta y vos ves cómo ellos hacen sus trabajos manuales de, qué sé yo, de un montón de cosas artesanales, y cómo se desempeñan, cómo se visten, cómo caminan, cómo intercambian entre ellos sus pareceres o lo que sea. Es una gran pantalla en vivo dentro de una comunidad o de un pueblo indígena determinado, y hay muchísimos, con el respaldo del gobierno, tanto de Estados Unidos, de México, lo que sea. No sé si me estoy explicando. Sí. Eso porque a menor escala no se replica acá. Sí, bueno, lo que vos estás diciendo es muy interesante. Eso se está dando en varios países. Y de hecho que en ese sentido, Bruno, los macás fueron bastante Sí. pioneros en ese sentido en el Paraguay. Ya cuando terminó la guerra del Chaco, ellos hicieron un conjunto de representaciones acá en el Teatro Municipal. Sí, hoy en día nosotros estuvimos, hicimos programas enteros de los macá, los indígenas. Tienen que tener imágenes ahí, muchachos, los indígenas. Nosotros hicimos cualquier cantidad, produjimos cualquier cantidad de ese tipo de documentales. Inclusive nos fuimos a ese lugar cruzando el río Paraguay sobre la región occidental, en esa estancia donde estaban todos estos pueblos originarios, o parte de ellos, de la familia, ¿cómo se llama esa familia conocidísima? Tinfunqué, puede ser, por ahí, esa zona. puede ser, sí. ¿Conocés o no? Sí, no llegué a ir, pero Sí, bueno, de pero referencia. es un clásico, ese Tinfunqué. Sí. Y ahí están estos señores, Ferreira Bruschetti, los Bruschetti, la quinta, la estancia de los Bruschetti. Ahí estaban todos hasta ahora creo que están, y vos veías cómo ellos cazaban, cómo ellos estaban unos tajamares, ellos iban y disfrutaban de ese agreste lugar, y después hacían sus bailes, sus cosas, y uno iba ahí a adentrarse, llevándole siempre algo, qué sé yo, y era toda una experiencia fabulosa, y nosotros filmamos mucho de eso, y acá en nuestro vasto archivo, porque es el archivo más grande que tiene Paraguay, el archivo de Bruno Masi, y pueden ustedes, o muchos de los que también nosotros trabajan acá dentro del staff, pueden quedar impactados con cómo ellos convivían ahí, ¿verdad? Y cuando se acercaba un blanco, bueno, cómo se manifestaban en la actualidad. Y hubo
hablando de los Macá, hubo un jefe Macá, un cacique, que estuvo por muchos años, no quería dejar el cacicazgo, y todo el mundo quería que salga, el tipo no moría nunca, y seguía, y seguía, y seguía. Y él era el que transaba con todas las autoridades de turno y qué sé yo. En fin, no sé si me estoy apartando de la idea madre, pero es parte también de lo que nosotros hicimos, muy lejanamente a todos tus trabajos y conocimientos, ¿verdad? Pero llegamos a hacer eso también, y ahí conocimos a esta señora Susnik, conocimos a Zanardini, conocimos a toda esta gente con la que también trabamos amistad, y vinieron acá y nos contaron muchas cosas. Walter Biederman también recorrió mucho y vino acá y nos habló, creo que colaboró con Zanardini para unos libros importantes. Y bueno, en fin, pero vamos a lo tuyo. Este libro, a ver, los antiguos y los nuevos, que bien armado está. Estas fotografías son históricas, originales, ¿verdad? Sí, hay fotografías del archivo de la colonia Fernheim, de los menonitas, archivo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, de los Oblatos de María. De los Oblatos de María también, sí. Sí, y de un fotógrafo, un explorador, antropólogo sueco, que estuvo hace comienzo del siglo XX, que se llama Erland Nordenskjöld. ¿Cómo se llama? ¿Se llamaba? Erland Nordenskjöld. Así. Y bueno, también hay... Ya desapareció él. Sí, él hacia 1940, por ahí murió. También hay fotografías actuales de Nicolás Granada y Fernando Allen, fotógrafos. Fernando Allen también estuvo muy adentrado y fotografió a todos estos pueblos indígenas. Y bueno, seguí, por favor, te escucho. Sí, no, y bueno, la parte de la fotografía lo que busca sobre todo es que la gente, el gran público, tenga acceso también a imágenes de archivo que tal vez son desconocidas para ellos, sobre cómo fue la transición de un pueblo indígena paraguayo de su forma de vida tradicional a la actual, y mostrando un poco el contraste entre esa vida tradicional y la actual, con algunas fotos que reflejan eso. Y esa actual que vos estás haciendo hincapié, la vida actual de nuestros indígenas o nuestros pueblos originarios, se basa en que ellos actúan como los hombres blancos, digamos nosotros, nuestra civilización, no sé cómo es eso, vuelvo a insistir, no quiero menoscabar nada. Ellos persiguen eso, actúan así, porque hay poca gente que persigue actuar como ellos, pero ellos persiguen actuar como nosotros, como la gran mayoría. ¿Es así o no? Sí, sobre ese punto, Bruno, es interesante que así como entre nosotros, entre los paraguayos o entre los argentinos o de la nacionalidad que seamos, existen diferentes perspectivas y visiones sobre las cosas entre ellos también. Hay personas que tienen una, digamos, tendencia a ser más tradicionalistas, y otros que, digamos, que buscan más la modernidad. Sobre estos términos, por ejemplo, de los antiguos y los nuevos, hay Nivacles que tiene la posición de que los antiguos, eso ya es algo del pasado. Nosotros los nuevos somos diferentes y no tenemos luego más que ser como los antiguos. Sin embargo, hay otros que tienen una posición que es que hay ciertas cosas que tienen que continuar, algunas tradiciones, cantos, danzas. Pero eso también es una cosa que se está dando, que muchas de estas tradiciones ya son practicadas solamente por las personas más ancianas. Y los jóvenes ya miran desde lejos nomás, ya no quieren continuar. Que son cosas que pasan en todas partes, ¿no? No quieren continuar. ¿Y qué quieren hacer? Y bueno... quieren ser futbolistas, escritores, ingenieros, agrónomos. ¿Qué quieren hacer? Y bueno, hay gente... ¿O qué quieren ser, mejor dicho? Y hay gente que es más práctica y simplemente trabajar. Sobre todo suelen ser peones de estancia, los que están en las comunidades rurales, entonces trabajar. Y algunos sí también quieren estudiar. Obviamente que dentro de las condiciones
que encuentran para desenvolverse serían como para ser docentes y ese tipo de cosas, ¿no? Aunque hay también una doctora, por ejemplo, en medicina que es Nivaché, que estudió... Nivaché, vos decís Nivaché. Sí, así dicen ellos. O sea, no Nivaclé. Nivaclé es masculino y Nivaché es femenino. Nivaché. Sí, bueno, sí. Está bien, ahí yo estoy aprendiendo algo entonces. Nivaché es femenino. Sí. Y Nivaclé es masculino. Sobre la misma terminología, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, y después... Entonces, hay diferentes posiciones sobre esta cuestión de la perspectiva sobre el futuro. Y también hay una cosa que lastimosamente está pasando, de que hay muchos jóvenes que están algo perdidos, ¿no? Como pasa también entre nosotros, que caen en la drogadicción, el alcoholismo, incluso la delincuencia. También. Y son cosas que yo pienso que tiene que ver que hubo un desajuste sobre justamente esta cuestión de qué perspectiva uno tiene sobre el futuro, lo que uno va a hacer de su vida. Bueno, pero ¿quiénes son los que tienen que orientarlos? La función del INDI, por ejemplo, ¿funciona el INDI o qué es el INDI? Porque eso habrás estudiado también, por lo menos, ¿verdad? Porque, digo yo, porque para eso está este organismo que supuestamente vela por estas comunidades. Sí. Bueno, según la ley 904 por la cual se creó el INDI se creó básicamente para titulación de tierras. Y a eso se le agregó un poco la parte de documentación, o sea, sacar cédula, carnet indígena, y tiene también unos objetivos muy amplios, pero que no puede desarrollar solo. Entonces ahí está la cuestión de que es el ente rector de la política con los pueblos indígenas, pero que no es que debe ocuparse de todo. Y ahí están otras instituciones que deberían de hacer cosas, ¿no? Sí, bueno, pero hay mucha gente que no hace lo que tiene que hacer acá. Volviendo a esa consulta de aquellos pueblos que se muestran para generaciones nuevas y ciudadanía internacional allá en Estados Unidos y México, esos pueblos indígenas que son visitados y por mucha cantidad de gente. Y eso atrae mucho capital también, porque la gente no se va gratis ahí, paga un fee para tener un día con los pueblos originarios, ¿verdad? Para ver cómo son ellos, qué sé yo. Bueno, en fin, es parte del negocio del turismo y bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué eso acá no se emula? ¿Por qué no se hace, por ejemplo, si son 19 pueblos, me decís vos, ¿por qué no se hace una gran comunidad, verdad? Ahora que pasa la bioceánica ya, que vamos a tener supuestamente mucha más interacción con los países, porque los indígenas no son solo los pueblos originarios no son solo de Paraguay, están los brasileños, están los bolivianos, inclusive se habla el guaraní en Bolivia también, y en el norte argentino, qué sé yo, allá hay muchos distintos pueblos originarios. Y acá nuestro territorio, ¿por qué como atracción no se arma una comunidad con todos estos, la derivación de estos 19 pueblos, digamos, lo que hacen los Nivaclé, lo que hacen los, qué sé yo, no sé, dame otros nombres. Sí, los ayoreos. Eso, por ejemplo, o tal, porque y la gente va y se organiza todo un tour para gente que viene de Francia, de Europa, de esas latitudes lejanas y quiere venir a adentrarse así como se van disfrutan del Amazonas y de todo lo que es ese ambiente, el medio ambiente allá del Amazonas, y intercambian inclusive con esos originarios de esos lugares. ¿Por qué eso mismo no se hace acá? Con respetabilidad, con el apoyo del gobierno, una cosa muy bien asentada, y con la participación de ustedes, que son los antropólogos, que son los grandes sacerdotes de todo esto, porque ustedes son los que van a interactuar con esa gente y van a explicar
los modos, usos y costumbres de estas comunidades. Eso no se puede hacer, es muy difícil hacer eso. Sí, se puede hacer y de hecho que se hizo algo de eso, pero digamos que no trascendió. Sí, pero vos decís, somos pocos, 30. Pero ¿por qué somos pocos? Porque no se difundió, porque no nos pusimos las pilas entre los 30 o los 50 o los 60 para emprender algo que iba a tener mucha relevancia. Así lo que está, o lo que hizo en toda su vida, y hoy se lo va a homenajear en esta semana Coqui Ruiz allá en Tañarandel, por ejemplo. Él reverdeció unas costumbres y creó toda una onda nueva que lleva masas, invita a miles de personas. Eso mismo, pero con pueblos originarios. ¿Por qué no se hace? Sí, te iba a dar algunos ejemplos. En Luque existe en la compañía Marín Caudú. Están los hijos, la familia de aquel pintor chamacoco, seguramente vos le habrás conocido, Owa. Sí, claro. Flores sí. Balbuena. Sí, Ellos, famosísimo, sí. Sí, él falleció ya hace unos años y ellos tienen ahí un pequeño museíto. También existe algo parecido en una comunidad de Luque que se llama Api, donde están justamente chamacocos. En la comunidad de los Macá, que se llama Kencuquet, que está ahí en Falcón, Puerto Falcón, camino a Clorinda. Ellos llegaron a ser también... ¿Cómo se llama eso? La comunidad se llama Kencuquet, de los Macá. Que surge de Tinfunqué. Sí, es una... ¿Te acuerdas que te dije Tinfunqué y vos te quedaste así como que no sabías? Tinfunqué es un lugar que tuvo mucho predicamento, creo que hasta ahora, no sé, y los Bruschetti, insisto, fue una gran familia que motivó esto que yo estoy diciendo desordenadamente, y ellos hace rato apoyaron eso, ¿verdad? Apoyaron eso, y bueno, pero no quiero desviarnos. Sí, lo que te está diciendo es que hubo algunos intentos, digamos, pero yo pienso que no tuvo el suficiente apoyo del gobierno. Del INDI. Yo pienso que debería ser de un circuito turístico, como habrás escuchado esto, la ruta del oro y algo por el estilo que... La ruta de la seda, la ruta del oro, la ruta del vino, la ruta de qué sé yo. ¿Por qué no se hace la ruta indígena o la ruta de los pueblos originarios o algo así? Sí, no, hay una ruta de la Senatur. Sí. Creo que hay una que le llaman de la caña, que se va allá por Piribebuy y demás. Otra le llaman del oro, que ven ahí los artesanos del oro de Luque y algunos otros lugares. Y algo semejante yo pienso que habría que hacer con las comunidades indígenas, por lo menos las que están acá cercanas a Asunción. Y tal vez en el Chaco Central, por ejemplo. ¿Y quién tiene que promover esto? ¿Vos no querrías comenzar, ser la punta de lanza para eso, ser ¿cómo que se llama? La piedra angular para que se empiece a fomentar esto, a construir esta historia que puede cristalizarse con mucho éxito? Porque esto va a tener un arrastre fabuloso, porque vos le ves siempre al presidente que tiene como usa unas camisas así bordadas en la opoí, no sé qué cosa, que todo eso nace también de estas comunidades de cierto modo, ¿verdad? Y bueno, y vemos también a gente o lo ves a Lula, que va e investiga a sus pueblos originarios, inclusive cuando fue proclamado nuevamente presidente en Brasil, hubo representantes de comunidades indígenas, comunidades de pueblos originarios del Brasil, de distintas zonas, que fueron ahí a formar parte de todo lo que fue ese espectáculo, ¿verdad? Y eso mismo, ¿por qué no sé? Porque eso es fabuloso, lo que persigue cualquier persona con dos dedos de frente, persigue eso. Porque si vos arrastrás una cosa que arrastrás por arrastrar, pues no sabés para qué, porque leíste, o porque te contaron, o porque... ¿Qué pasa si se corta y se comienza de vuelta y se afloran todas estas bellezas, todas estas... o sea, todo el positivismo de estas comunidades, porque convivieron cuántos años, cuántas centurias, cuántos milenios estos señores acá por estas tierras de América. Y cómo no, hasta ahora,
Vos llegás al Perú y tenés a los incas, tenés a los mayas en México, en Yucatán, adoran a esos ancestros, y qué cantidad de turismo, de turistas o de gente va exclusivamente a visitar esos lugares. No sé si me explico. Sí, ¿Y qué falta para hacer acá? Y yo pienso... Una cosa similar, a una escala nuestra que se puede hacer, te estoy hablando, no fantasear. Y yo pienso que más que nada poner los pies sobre la tierra con respecto a lo que nosotros tenemos que ofrecer. Que justamente los ejemplos que diste, Perú, con esta cuestión de su marca país, ellos hicieron esta cuestión de bienvenido a Perú, país de los incas y demás. Y nosotros acá no tenemos que ofrecer playas o montañas o grandes atractivos naturales, pero tenemos una cultura muy particular, y dentro de ella tenemos una diversidad de pueblos indígenas que tienen algo que mostrar. Yo pienso que esta cuestión... Vos nunca hablaste con Angie Duarte, que dice que ella es la que maneja el turismo acá, Angie Duarte. No. Ministra del turismo, no sé qué es, ¿verdad? Angie Duarte. De la Senatur. Porque ella habla a quien la quiera escuchar, el turismo. Y esto no es parte del turismo con sabiduría, porque esto es parte de un turismo con sabiduría, con pienso, ¿verdad? En vez de tirar dinero así como se tira, se dilapida acá, ¿por qué no se centra en un proyecto que inclusive puede conseguir dinero de afuera, de países que están tratando de velar por las culturas indígenas del mundo y que van a poner dinero sin que éste sea devuelto a sus países de origen? No sé si me explico. Así mismo. O sea, gobierno como el de Francia, vos conviviste ahí, de Alemania, de Italia. Bueno, ellos van a poner dinero si se les hace un planteamiento honorable, digno, honrado y, ¿cómo te voy a decir? Honesto, sincero y bueno, con una visión de ir adelante con todos estos pueblos indígenas, y después se hacen documentales espectaculares. Hay tantas cosas que tenemos que hacer nosotros para fomentar nuestro país. Bien dijiste, no tenemos agua, no tenemos océano, somos mediterráneos, y todo eso tenemos que, hace rato ya se hubiera hecho acá, hace tiempo. Te cité estos antropólogos porque fueron los pioneros, y hay otros más que hay un compañero mío de la Facultad de Arquitectura, Jorge. Bueno, me va a venir el apellido enseguida. En fin, gente talentosísima que también corren sus vidas personales. Jorge Vera. Y cuántos fotógrafos, cuántos investigadores, cuántos, qué sé yo, unir a toda esa gente. ¿Cómo podemos hacerlo? Y yo no quiero que te vayas sin decirme si vamos a hacer esto. Y yo me sumo al equipo, Bruno, si es que me sumo contigo, no sé. Por ahí podés mover. Acá tenés todo este canal abierto, esta radio y este canal que son digitales, que llegan a cualquier parte del mundo, llegan estos programas. Y sería fabuloso hacer una campaña, una gran campaña nacional, ¿verdad? Y bueno, ahí mostrar la artesanía de los pueblos, de todo esto que te dije, como emular lo que hacen allá en Estados Unidos con sus ancestros. Es muy fácil, no te digo, ellos tienen mucho más dinero, pero hacer algo similar. Sí, mira, yo golpeé bastantes puertas para hacer cosas y lastimosamente no se abren. Así, ¿qué puertas golpeaste? A ver. Y desde la presidencia de la República, pasando ahora. Hace tiempo, pasando por varios ministerios y con propuestas. Incluso yo hice un estudio sobre la situación de indígenas urbanos acá en la región metropolitana de Asunción, donde había un plan de acción, habían propuestas. Traté de hacer un lobby para que se haga algo de eso, porque eran iniciativas que salían de la propia gente de las comunidades y
no pasó nada. Porque uno tiene la imagen de nuestros indígenas, nuestros aborígenes, deambulando por las calles, arrastrándose, mendigando, pidiendo, qué sé yo, y sabiendo todo lo que hacen sus mujeres jóvenes para ganarse algunos guaraníes, ¿verdad? Una cosa lamentable todo eso. Y sabemos inclusive los lugares, ahí cerca de la terminal, no sé dónde, ahí en el centro de Asunción hay lugares en los que uno no puede ni llegar a pasar porque están ahí. En fin, y es lamentable que esa gente, porque necesita ganarse el pan, tenga que rebajarse de una manera, no sé. ¿Y dónde está nuestro gobierno? ¿Dónde están nuestras instituciones? ¿Dónde están? ¿Y por qué eso no se denuncia? Porque acá lo que hay que hacer es denunciar. Esto que vamos a decir, golpeé puertas y no. Vos tenés que denunciar. ¿Quiénes no te abrieron las puertas? ¿A dónde fuiste? ¿Con qué objetivo? Que me parece plausible lo que vos llegaste a hacer este libro ahora, ¿verdad? Y esto te llevó mucho tiempo a hacer, ¿no? Es que mágicamente, tipo hechizada, sale el libro. Hoy pensaste y haces así y tenés el libro para mañana y exponés ahí en el Roabasto, por ejemplo, ¿verdad? Al hablar de los nivaclés sobre algún aspecto de su cultura, son frecuentes las referencias a los antiguos, entre comillas, como los antepasados que les precedieron y que les heredaron sus tradiciones Los comparan con los nuevos, entre comillas, los nivaclés actuales. A partir de estos términos, el libro Los Antiguos y los Nuevos propone brindar al lector una visión general sobre el pasado y el presente de los nivaclés, dándole a conocer de manera amena al lector la forma en la cual vivían a la usanza tradicional, entre comillas, hasta hace relativamente poco tiempo, y cómo sus descendientes continúan siendo nivaclés en el siglo XXI. El libro se basa, vos por ejemplo, ahora siglo XXI, me vino Elon Musk a la cabeza. Fíjate si vos te vas con un proyecto hacia Elon Musk. Es el hombre más rico del mundo. ¿Vos pensás que él no va a tener interés en apoyar una cosa así? Y habría que golpear la puerta. No es que habría que ver. Yo sé que él va a tener interés porque eso lo va a catapultar aún más a Elon Musk, por ejemplo. Y te cito una sola persona. ¿Y cuántos millonarios existen que están queriendo tener notoriedad siempre, amén de sus millones de dólares, tipo rico Max Pato, ¿verdad? Fíjate si vos tenés el respaldo de alguna organización o fundación de Elon Musk y vos liderás eso y llevás adelante, eso vas a quedarte en el bronce, querido Marcelo Bogado. Y además del texto, sigue diciendo este libro, esta obra presenta fotografías de archivo que se complementan con otras actuales y proporcionan al lector un álbum histórico gráfico que le acerca de manera visual a la cultura nivaclés. O sea, este libro se centra en los nivaclés, ¿verdad? Así es. Bueno, y así como tenés esta comunidad o visualizaste esta comunidad, tenés perspectivas de hacer otros libros para dar a conocer otros modos, usos y costumbres de otras comunidades. Sí, tengo yo unos cuantos manuscritos que están inéditos. Habría que pulir un poco. Esto ya tenía yo el grueso hace unos años, pero después estuve agregándole cosas y tengo algo sobre los ayoreos, también algo de historia colonial del Paraguay. Qué bueno, mira que eso es fabuloso también. ¿Y la Secretaría de Cultura te apoya, te ayuda, abre sus puertas? Secretaría de Cultura, estoy diciendo. No el INDI, Secretaría de Cultura. ¿Qué dice la Secretaría si vos te vas y le propones un proyecto así? Y bueno, este libro tuvo el apoyo del FONDEC para publicar. El FONDEC, está bien. Sí.
Pero bueno, sí, habría que ver. El tema es que en Paraguay, si vos no tenés una palanca, no entras en ningún lado. Sabes que así funcionan las cosas acá, Bruno. Entonces, ¿Y quiénes son los que tienen la palanca acá? Alejandro Domínguez, ¿quiénes son? A ver, Horacio Cartes, Santiago Peña, ¿quiénes son los que tienen la palanca? Y tenés que tener un apoyo político para que se te escuche, para que se te reciba lo en primer lugar. O sea, yo tengo... Y te van a recibir si vos le envías este material, esta entrevista, Mira, sin entrar a... Este señor Griffith, que sabe mucho, que fue ministro de Cultura, ¿vos lo conocés a él? Sí lo ubico, no, personalmente no lo conozco. Pero ¿cómo no lo vas a conocer? Griffith es una personalidad también dentro del mundo de todo esto que hace a la cultura en línea genérica. Fue ministro de Cultura. Sí. Y bueno, y tiene gente muy, muy importante. ¿Sabes quién es otra persona que te puede orientar? Porque hizo mucho a favor de los indígenas, habiendo estado como periodista en ABC Color. José Luis de Tone, por ejemplo. ¿Lo conoces vos a José Luis de Tone? Sí, lo ubico ahí por Lucy Yegro y demás. Claro, Lucy Yegro, José Luis de Tone. Después tenés ahí esta señora Isangayé, también, que se adentró al mundo de los indígenas y bueno, porque, qué sé yo, en fin, hay mucha gente. El asunto es atar cabos, unir a la gente y tratar de consensuar algo, porque es muy rico en lo que vos estás, en el sentido de lo que vos dejás notar de tu sapiencia, sabiduría y qué sé yo, años de estudio y lo que sea. Vos comenzaste solo con todo esto, ¿verdad? Sí, comencé y estoy solo, con mi compañera y con Dios. Y está bien. Así es. ¿Vos viste alguna vez esa serie Los Vikingos? Sí, vi. ¿Y qué te parece? Y me parece muy interesante la recreación de ese pasado en un estilo hollywoodense y atractivo para el público actual. No en un estilo hollywoodense, en un estilo de cómo uno se imagina que eran ellos. Sí. Y vos mirás eso y te quedás con la boca abierta, porque eran demasiado laburadores, valientes, peleadores en exceso seguramente, procreaban, en fin, pero estaban ahí hacían respetar lo que consideraban ellos que eran el espíritu de su propia raza, de su propio pueblo, digamos, ¿verdad? Y yo creo que ahora en Finlandia, en Suecia, en Noruega, existirían también esas comunidades que replican lo que fueron aquellas iniciales, ¿no?, de todos ellos cuando estaban cruzando el océano para llegar a Groenlandia y todo eso. Ahora está todo en boga también, toda esa parte está otra vez en la palestra, Groenlandia, todo ese tipo de cosas, Dinamarca y todo eso. Bueno, y eso mismo a escala nuestra acá. Nosotros tenemos que organizarnos. Si no tenemos el respaldo de nuestras instituciones públicas, podés llegar a Brasil también. Brasil te va a escuchar. Y Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, armar una cuestión así regional. Fabuloso puede ser eso. Como un turismo regional. La gente es invitada a las regiones del Mercosur a conocer el mundo antiguo en contraste con el mundo actual. Una cosa así que se me ocurre ahora, me pasa por la cabeza, pero ese es un atractivo fabuloso. Y ahí entra el agua, entra lo agreste, los animales, las costumbres, todo lo que sabemos, ¿verdad? Bueno, te mareé mucho, parece, Marcelo. Bueno,
No, para nada. Muy interesante todo lo que decís. Ya, gracias. Pero tenemos que... tener nuestro respaldo acá. Perfecto, me sumo y te tomo la palabra entonces, Bruno. Inclusive le podés invitar a alguien, venimos, charlamos, dialogamos, le hacemos escuchar nuestras ideas y a ver si les motivamos también a ellos, a esa gente que vos puedas convocar o lo que sea. Sí, perfecto, me sumo a eso. Y tenés que seguir con otros libros, no solamente con este de los Nivacles. ¿Dónde se compra este libro? Y por el momento en la librería de Tiempo de Historia, y vamos a estar haciendo llegar seguramente a Servilibro, El Lector y demás librerías. Bueno, ya nomás, ¿verdad? Sí. Pues la gente después de esto te va a pedir. Sí. Y después de lo que fue ayer fue el lanzamiento, ¿verdad? Así.